¿Qué tal, geomático? Vamos a hablar de ArcGIS con Python y también de ARPy, ¿ya? Y vamos a explicar de forma sencilla para que ustedes aprendan a utilizar este programa de código abierto, que es un código libre de Python, pero está en un software de la empresa Esri de ArcGIS. Ya sabemos que la empresa Esri trabaja o crea demasiadas herramientas y tú, sabiendo la parte de programación con Python, vas a poder sacarlo más provecho a esas herramientas. Y vamos a ver el por qué utilizar programación en ahora, ¿no? Vamos a ingresar al programa ArcGIS y vamos a abrir el ArcMap. Yo tengo la versión 10.8.2, ya que hemos trabajado en este curso de experto en sistema de información geográfica con ArcGIS, ya. Hemos visto varios niveles, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, ¿no? Pero no habíamos ingresado en la parte de Python. Ahora vamos a ingresar a la parte de Python y cómo podemos trabajar en esto. Por ejemplo, ya, unos requisitos muy importantes antes de entrar a la programación de Python con ArcGIS, ya, yo les recomiendo saber lo básico de Python y de ahí recién entrar en ARPy. Cuando hablamos de ARPy, quiere decir que vas a utilizar las herramientas que tiene ArcGIS, ¿ya? Entonces es una librería que se activa utilizando el programa ArcGIS. Y para ello vamos a aprender desde cero. Vamos a ir en Processing. En Processing hay una ventana llamada Python, ¿ya? Esta ventana es una consola que imprime acá la información. Acá tenemos la parte de ayuda de la información. Por ejemplo, vamos a consultar qué Python está utilizando el ArcGIS 10.8.2, ¿no? Entonces voy a poner import system, enter. Y si le pregunto, ¿no? Sistema.versión, con qué versión estoy trabajando. Y acá te va a imprimir la versión 2.7.18. Está trabajando con Python 2.7.18.4 todavía, ¿no? Ya esto ha sido publicado el 9 de agosto de 2021. Ya, y está trabajando con 32 bits. Si nosotros vamos a Google, ya vamos a Google y ponemos Python, ¿no? Python 2.7.18, hacemos un enter, ingresamos acá, ya. En la primera opción vamos a ingresar, acá te da este programa y acá te dice sistema operativo para Windows. Nosotros vamos a instalar, aparte de tener el ArcGIS que nos instala por defecto el Python, esta versión, verificamos dónde se instala en C. Acá tenemos Python 2.7, esto es el que se instala por defecto con el ArcGIS. Vamos en el ArcGIS 10.8 y acá tenemos ya la ejecución de Python, ¿ya? Pero yo aparte de instalar el ArcGIS, lo instalo este Python también, ya, la misma versión que está utilizando el ArcGIS, ya. Entonces vas a descargar el Windows x86 MSI Installer, ya, esto vamos a descargar. Haces un clic y empieza la parte de la descarga, ya. Para instalarlo vamos a cerrar de nuevo el ArcMap, ya, y vamos a instalarlo. Esperamos un momento y ya está el proceso. Voy a hacer un clic al programa y acá le voy a decir, yo ya había instalado esta versión, ya, y lo puedo desinstalar, ya, para que vean los pasos que se realiza, ya. Por ejemplo, voy a poner un install y voy a buscar acá Python, le digo Python
Y acá tengo el Python 2.718 que había instalado ya. Le voy a decir desinstalar para que vean el paso de la forma como se instala ya. Entonces estoy desinstalando para ejecutarle este programa ya. Listo, esperamos un momento y ya está desinstalado. Y ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a instalarlo y le digo instalación a todos los usuarios. Ponemos siguiente. Y acá muy importante seleccionar cuando dice Python 2.7, quiere decir que está en C, Python 2.7. Y seleccionas el ArcGIS 10.8. Pones siguiente. Y le dices, existe ya esta carpeta, le dices que sí. Ya está toda la carpeta correcto, pones siguiente y solamente activas esto, ¿ven? Agregar Python a pad. Le dices agregar y le pones siguiente. Le pones que sí y ya empieza la instalación de Python. Ya, esto es muy importante instalarlo para que tengas acceso a la información de Python 2.718 ya. Después de instalarlo, también hay este archivo. Ya, este archivo también lo puedes descargar de la web. Pones py-win32.win32-py2.7 ya. Esta es una versión para, es un software para descargar para Python, ya para Python 2.7 vamos a poder ejecutar y con esto se aprende más fácil la información de generar códigos en ArcGIS, ya. Entonces vamos a hacer un clic y acá vamos a ingresar. Vamos a ingresar y acá te va a salir esta opción ya. Acá te está saliendo esta opción, esperas un momento que llegue hasta 0 y ya empieza la descarga. ¿Ve? Es de una forma rápida la parte de la descarga. Ya no pesa mucho. Hacemos un clic y le digo que sí y lo pongo siguiente. Mira dónde se va a instalar el directorio de Python. Va a utilizar el site paquete. Le ponemos siguiente y siguiente y ya empieza la instalación. Ya le digo finalizar y correcto, ya tengo instalado. Vamos a ir en inicio, Python Win de Windows. Ya. Vamos a ingresar acá Python Win. Y acá tenemos esta herramienta. En esta herramienta, cuando ya tienes instalado, vamos a verificar acá en Tools. Y acá tenemos opciones, ¿qué digo? En View, opciones. Acá tenemos el tamaño, vamos a poner el número 14. Acá también podemos activarlo para Windows. Y acá cambiamos también el tamaño, voy a poner para enseñar, yo pongo el número 16. Acá también el número 16. Este es el tipo de letra, correcto. Esto también, número 16 y aceptamos, ¿no? Ya, solamente para que ustedes puedan aprender correctamente. Ahora, mío ya está configurado, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, vamos a poner import arcpy, ya, enter, esperas un momento. Si no te sale ningún problema, quiere decir que el pad se ha ejecutado correctamente. ¿Qué quiere decir el pad? Cuando ustedes se van en panel de controles, acá tienen el sistema. Acá pueden buscar en panel en controles configuración de sistemas avanzados, ver configuración avanzada del sistema, ¿ya? O también vamos a cerrar esto. Acá tienes iconos y pones por categoría. Acá está sistemas, ingresas sistemas y seguridad. Cuando ingresas en sistema de seguridad, acá vas a tener la configuración. Vamos en sistema, ingresas en sistema y acá vas a tener la configuración del sistema avanzado, ¿no? Configuración avanzada del sistema. Ingresas acá y te va a salir esta ventana de propiedades del sistema. O también puedes escribir en inicio
propiedades. Propiedades del sistema, ¿no? Entonces acá vas a ingresar en sistema, te vas a esta opción y te vas en la parte última y te pones configuración avanzada del sistema y te va a salir esto. Ya. Y acá te pones en variable de entorno. ¿Qué tienes que agregar acá? Es el pad. Acá tienes el pad. Ya. Le dices editar. Y acá agregas. A ver, acá tenemos un pad. Acá está. Este pad, ¿no? Ya. Le dices editar. Y en el pad tienes que poner la versión de Python. ¿Ve? C, la ruta donde se encuentra Python 2.7, ArcGIS. Después pones el script. Acá yo he puesto el DLL, el lib, el site paquetes también. ¿Ve? Entonces eso tienes que agregarlo. Ya, ¿cómo lo agregas? Haces doble clic y lo pegas. La ruta nada más. Y lo aceptas y lo aceptas, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces vas a poder generar acá, ¿ve? Import ARPy. Y cuando pones ARPy punto y vas a tener todas las herramientas del ArcGIS, ¿ve? Ese es lo bueno, ¿ve? Ese es lo bueno que tiene el Python Win, ¿no? Ya, ahora sí, vamos de nuevo al ArcMap. Vamos a abrir y vamos a hacer algunos procesos básicos y esos procesos básicos vamos a generarlo ya procesos en Python, ya. Y dentro del ArcGIS les voy a explicar la parte básica de Python, ya, para que vayan aprendiendo el proceso, cómo se generan los tipos de datos, ya. Ya, voy a cancelarlo. Miren, acá tenemos el Python. Vamos a... Esta es la consola. He ingresado en Processing y pongo Python, la ventana de Python, ya. Y acá le voy a decir, por ejemplo, vamos a aprender, si le pongo numeral y le digo, ¿no? Vamos a aprender los tipos de datos en Python. Acá solamente les voy a explicar Python, ya. No estamos haciendo procesos de ArcGIS todavía o ARPy, ya. Solamente Python es esto. Entonces le digo, ¿no? A es igual a 10. Enter. Esa variable ya está guardado. B le digo es igual a 3.5. Enter. Esta variable ya está guardado. Si yo le digo A más B y le doy un enter, me da el resultado que es la suma de estos dos, ¿no? 10 más 3.5, 13.5, ¿no? Entonces las variables ya se ha guardado a esta información. Pero si tú le dices, ¿no? A de nuevo vale 5, ¿no? Enter. Cuando le pones a Python de nuevo la misma variable del número, el último dato que le has puesto, con eso quedaría, ¿ya? Porque vamos a preguntar A solamente y un enter te va a devolver 5. ¿Ve? Es lo mismo si tú lo dices print, ¿ya? Acá tienes una palabra llamada print y le dices A, solamente A, y te imprime el resultado de 5. Es lo mismo poner solamente, pero print te va a imprimir en una consola, ¿no? Ya, eso tener bastante claro con la palabra print, ¿ya? Ahora, el tipo de dato que les explico, ¿no? Yo generé A que vale 10 y después lo cambié a 5, ¿no? Pero ¿qué tipo de dato es eso? Nosotros mismos ya vemos, ¿no? Es un número, ¿no? Entonces, pero ¿qué tipo de dato numérico? Entonces le vamos a preguntar type y le pongo la letra A. Y me devuelve un int, que vendría a ser número entero, ¿no? Ya, eso hay que tenerlo claro. Entonces acá lo puedo poner un comentario. Entonces dato numérico entero, que vendría a ser int, ¿no? ¿Ve? Ya estás guardando esta información, ¿no? Ahora, ¿quieres ver el tipo de dato? La B, enter, y es un float. Cuando hablamos de float, estás hablando de números en decimales o números reales, ¿no? Ya, eso también tener bastante en claro, ¿no? Y ahora, vamos a poner C es igual a, vamos a poner entre comillas, geomática.
Cuando ponemos entre comillas, estamos hablando de un tipo de dato texto. Ya, pero acá viene el detalle, ¿no? En programación se le llama string. Ya, si nosotros le preguntamos el tipo de dato de C, ¿qué vendría a ser? Un enter. str es un string. Eso es el tipo de dato. Ahora, D, vamos a poner D, otro tipo de dato. Por ejemplo, yo le digo 5 es mayor que 10. Estoy haciendo una pregunta a Python. Si 5 es mayor que 10, le estoy preguntando. Entonces te va a devolver. Entonces si yo le digo D, nada más le imprimo y un enter, me dice falso. 5 no es mayor que 10. Entonces por eso me devuelve falso. Pero ¿qué tipo de datos son? Vamos a preguntarlo. D. Y vendría a ser bool, de booleano, o la parte lógica, ¿no? De verdadero o falso, ¿no? Esto bastante se ve en trigonometría, ¿no? Falso o verdadero, ¿qué te da, no? Si es una I con una O. Entonces esa interacción también se ve en Python de este proceso, ¿ya? Ya, entonces ya tenemos estos tipos de datos más comunes, ya hay datos también, tipo de datos más complejos, ya. Pero para aprender la parte básica de la parte de programación de Python, esto es lo más esencial. Ahora, tenemos también tipo de datos tipo lista. Por ejemplo, voy a crear una variable lista. Lista le pongo igual. Y para generar una lista, vamos a poner, a ver, voy a borrar esto. Ya, esto y esto. Ya, dentro de esta información ponemos, por ejemplo, 5,52, 10, 25, 6. Esto es una lista de la información. Y un enter, ya está guardado los datos en esta lista. Y si tú quieres imprimirlo, o vamos a poner print, pongo lista, ¿ve? Imprimes y imprimes la lista de la información, ¿no? Aparte le preguntas tipo de dato, siempre hay que preguntar el tipo de dato de esa variable. Es una list, que vendría a ser lista. Entonces ya sabemos crear una lista. Ahora vamos a generar un tipo de dato diccionario. ¿Cómo se genera un diccionario? Vamos a poner variable solamente igual, y le digo acá ya vendría a estar en, vamos a poner, a ver, voy a buscar, es en llave ya, ahí está. Cerramos llaves, ya abrimos y por ejemplo, no le digo entre comillas el nombre, esto vendría a ser la clave. Entonces acá vas a poner, por ejemplo, A, pones 2 puntos y puedes poner también dentro de esta información una lista, coma, y puedes poner otra variable B, 2 puntos, y puedes poner solamente un número, ¿no? O también un texto, ¿no? Pero esto ya es un diccionario porque está dentro de llaves. Y enter, ya está guardado. Si le preguntas el tipo de dato de la variable, cierras y un enter te dice que es un diccionario. Y cada uno tiene sus propiedades, ¿ya? Esto puedes cambiarlo, modificarlo. El tipo de diccionarios trabaja bastante con datos de data frame, con pandas. La librería pandas trabaja bastante con diccionarios, ¿ya? Esto para convertirlo es muy sencillo, convertirlo a data frame. Una lista trabaja con datos numéricos. La ciencia de datos que se trabaja en Python se trabaja bastante con lista y diccionario, ¿no? Ahora, hay otro también que es el tupla. Ya, vamos a generar un tupla.
Entonces, un tupla voy a poner f es igual y ponemos doble paréntesis. Entonces le digo 25,10, enter, y este es un tipo de dato f tuple. Ya, el tupla no es tanto modificable los datos, ya no se pueden modificar, es como un raster. Vas a tener un raster y si tú le preguntas cuántas filas y columnas tiene, te devuelve en un tuplas. Entonces tú tienes que conocer esos tipos de datos y vas a poder modificarlo, cambiarlo, actualizarlo, la información, ¿no? Ya, entonces eso bastante tener en cuenta de los tipos de datos que estás trabajando. Ya, igual los textos, por ejemplo, ¿no? Yo le digo acá tengo un tipo de dato A que vendría a ser 5. Ya le voy a imprimir A es 5, enter. A ver, enter, ya me devuelve 5. Y habríamos hablado de C, si le imprimo es geomática. Tú podrías sumar A más C. Ya, esa es la consulta, ¿no? Enter y me va a salir este error. Ya, yo quería que me salga este error porque acá te va a decir A más C no puede sumar. Ya, A es un número, C es un texto. No puedes sumar A más C. Ya, pero acá te dice una condición. Tiene que ser string los dos. Uno es in y el otro es str, te dice. No puedes hacer la operación de suma. Entonces, ¿cómo podrías convertir este dato numérico a un string, a un dato tipo texto? Entonces pones la palabra str. Str lo pones a y le dices más c. Estás concatenando la información. Str le estás diciendo que este dato numérico que ha sido un número entero le estás convirtiendo a un texto ya, a un string, y le estás sumando más c, que vendría a ser dato texto. Ahora, texto con texto, el signo más sería concatenar ya. Y un enter, miren, ve, 5 geomática me dice. ¿Ve? Entonces ya tengo 5 geomática. Pero yo quiero que me dejen un espacio acá. Entonces copio esto. Ya copio eso de nuevo, ya me impreso. Y le voy a decir otro signo más y entre comillas dejo espacio. Para que 5 y acá tengo un espacio. Le digo un enter, miren. Y ya tengo esta información, ¿no? ¿Ve? Entonces ya me ha devuelto esto. Pero esto no está guardado en una variable. Esto puedes guardarlo, por ejemplo, en una variable g. Le digo que me guarde todo esto. Toda esta información, ¿no? Y así tú puedes ir generando más variables, ¿no? En G le imprimes y está 5 geomática, ¿no? Ya, eso es bastante utilizado para imprimir la información que vas teniendo, ya. Ya, eso quiero que también aprendas en la parte de concatenar texto, porque es diferente si tú pones número con número, ¿no? La suma A más, ya habíamos visto el signo más con B. Cuando son números, sí es la operación de suma, ¿no? Ya. Pero cuando es texto con texto, esta suma se convierte en concatenar. Ya. Ahora les voy a enseñar, también hay una librería import. Vamos a poner import os. Esta librería es de Python, ya no es de ArcGIS. Ya le estoy enseñando todo lo que es Python, os. Ahora, si yo le pregunto, ¿no? os.getcwd, mira, acá me ayuda, el ArcGIS me está ayudando con su consola. Le digo paréntesis y enter. ¿Qué vendría a ser esta? Cuando tú pones os, estás utilizando la librería, ya, punto, y la herramienta getcwd. Le estás preguntando en qué ruta estás trabajando y te dice, ¿no? C Windows Sistema 32. Ahí estás trabajando. Allá bacán, pero yo no quiero trabajar ahí. Yo quiero trabajar os. Hay que cambiarlo. chdir.
chdir vendría a ser cambiar la ruta del directorio. Quiero trabajar en otra ruta. Pongo paréntesis. Primero le pongo la R y hay dos comillas. Y ahí voy a poner el directorio de donde quiero trabajar. Y vamos a ir a un directorio. Ya voy a ir al curso de ArcGIS. Y acá tengo una carpeta de datos espaciales. Ya, vamos a ir a datos espaciales, Shapefile. Y acá tengo algunos archivos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Estos archivos, ¿ya? Y me voy acá. Copio estos archivos o vamos a poner solamente algunos archivos. Por ejemplo, esto, ¿ya? Solamente esto lo voy a poner en el escritorio, ¿ya? SHP. Y acá le pego, ¿ya? Esto lo puedo borrar. Ya sabemos que todo esto es un shapefile, ¿no? Ahora copio el de arriba, el directorio, y le pego acá. Ya. Y un enter. Ya cambié el directorio. Pero ¿cómo tú sabes que ya lo has cambiado? Entonces lo consultamos de nuevo. OS. Y lo consultamos qué directorio está. Ahora estoy trabajando en este directorio, me dice. Ve, está correcto. Ya se cambió el directorio. Pero ahora yo quiero crear dentro de este directorio con Python, crear una carpeta. Porque con Windows sería, ¿no?, nuevo y crear una carpeta y poner el nombre, ¿no? Te puede tomar un tiempo al crear una carpeta, ¿no? El mismo Python te lo puede crear con esta librería. Pones macedirs, pones macedirs y pones entre paréntesis. Como ya estás trabajando dentro de la información, acá puedes crear una carpeta. Por ejemplo, vamos a poner carpeta de Python. ¿No? Y entonces este es el nombre de la carpeta y acá le está diciendo que te cree la carpeta con esta función. Entonces un enter y ya está creado. Verificamos y acá tengo ya la carpeta que está vacía. ¿Ve? Entonces ya estamos hablando de programación, pero estamos ingresando a nuestro directorio, ¿no? Ya le estamos diciendo que nos cambie la información, ¿no? Ahora, voy a preguntar, aparte de este shapefile, voy a copiar otro más para que ustedes también tengan ese criterio de... Vamos a ir, por ejemplo, de nuevo al curso. Datos espaciales, voy a shapefile y voy a copiar otro archivo más. Ya. A ver. Voy a copiar de Cernam, ya. Esta. Ya. Y eso lo llevo al escritorio para que haya dos shapefiles, ya. Acá están. Ya. Ahora, hay otra librería también muy importante, ya, es el import glob, lo que yo utilizo bastante también, ya. Import glob. ¿Qué te hace este import glob? Te busca información dentro de la carpeta donde estás trabajando. Por ejemplo, vamos a decir glob, punto, de nuevo glob, y de ahí abres paréntesis, y entre comillas, ¿qué quieres buscar, no? Ya, yo quiero buscar todos los formatos que son SHP. Pero antes de ese punto pones un asterisco. Entonces te va a buscar todos esos archivos. Lo pones un enter y te va a imprimir, ¿no? Hay dos archivos. Uno y te devuelve en una lista, ¿ve? Ya te devuelve en una lista. Y eso es lo bueno, ¿no? Entonces esto lo puedes decir, ¿no? Lista de shapefile. Entonces ya has generado... a ver, voy a copiar esto. No me quiere crear de nuevo. Ya, pero igual vamos a escribir de nuevo. Y entre comillas ponemos asterisco punto shp. Entonces lo voy a guardar dentro de la lista shp. Enter y ya está guardado. Ya, pero ¿cuántos shapefiles son? ¿Qué tal hubiera sido 950 shapefiles, ¿no? Entonces tú acá le puedes decir cuántos son. Entonces hay una función len que te dice cuántos shapefiles son. ¿Ve? Y me imprime, son dos shapefiles. ¿Ve?
Ya, quiero ver los shapefiles. Podemos seleccionar. Utilizamos acá para seleccionar esta función. Y sabemos, ¿no?, que el orden de Python comienza con 0. Y acá sería, como son 2, 0 y 1 nada más. Entonces voy a poner el 1. ¿Ya? Y un Enter me va a imprimir manzana select en formato shapefile. Entonces ya estoy trabajando con Python. Ya. No estoy trabajando todavía nada con ArcGIS, sino estamos trabajando con Python. Ahora, otra librería también muy importante de Python es el import mat. Estos son de operaciones matemáticas. Si tú, por ejemplo, creas una función y utilizas el pi, por ejemplo, el pi es, casi la mayoría nos memorizamos el 3.1416, lo decimos, ¿no? Pero acá te da todo el dato de cuánto vale pi. ¿Ve? Y eso es lo bueno, utilizarlo esto, matpi, y lo puedes multiplicar por otras operaciones, ¿no? 25, y después cuando tú estás utilizando ArcGIS vas a poder multiplicar por el raster, ¿no? Ya, y ya estás utilizando la fórmula pi, ¿no? Ya, esa es la multiplicación con el asterisco, vendría a ser la multiplicación con el número, ¿no? Ya. Aparte, mat tiene bastante operaciones de trigonometría, ¿ya? Tenemos seno, coseno, tangente, cuánto vale tienes logaritmo, logaritmo de 10, logaritmo natural, tienes radianes para convertir en radianes, tangenciales, tiene también, por ejemplo, seno, ¿no? Vamos a poner seno y, por ejemplo, seno de 1, ¿no? Y Enter, y ya nos devuelve los resultados, ¿no? Aparte, este resultado, tú quieres redondearlo, ¿no? En Python también podemos redondear run, pones la función run y le dices, ¿no? Por ejemplo, quiero redondear el map, todo esto, sabemos que es esto, ¿no? Ponemos acá y le digo coma y que lo redondee en 3 dígitos y un Enter y ya te ha devuelto solamente los 3 dígitos, ¿no? Y hay varias funciones de redondeo, por el mayor, por el menor, o quiere que te redondee en entero. Entonces eso va a depender ya de ustedes. Yo conozco varios redondeos que realiza Python. Y también para trabajar con texto, también, ¿no? En texto también hay para convertir en mayúscula, minúscula, solamente como un título. Entonces también hay conversiones para trabajar con datos tipo texto. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos visto es Python. Ahora sí vamos a ingresar lo que vendría a ser en ArcGIS, ¿ya? Entonces, voy a hacer anticlic derecho acá y acá tenemos clear todo. Quiere decir borrar todo lo que hemos realizado, ¿no? Ya he borrado todo. Y vamos a entrar a Python, ¿ya? Pero antes de ingresar vamos a hacer algunos procesos, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer la conexión a una carpeta. Le voy a decir escritorio. Acá tengo el shapefile que he habilitado y voy a poner manzana select. Y esta manzana select, por ejemplo, yo quiero determinar solamente un centroide, ¿ya? Por ejemplo, selecciono esto, ¿ya? Y voy a determinar un centroide. Vamos a poner feature, solamente del seleccionado. Le he seleccionado con estas opciones. Tenemos varios métodos de selección. Acá también hay opciones de selección. Acá también hay opciones de selección. Esto ya se enseñó en la parte básica del proceso de selección, ¿no? Si ustedes han llevado el curso de experto, acá van a tener la parte de métodos de datos espaciales de selección, ¿no? Acá selección espacial, de teorías, elementos gráficos, interactivos y por expresiones SQL también, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar ahora a convertirlo de feature a punto. Quiere decir que voy a determinar el centroide de esta información. Pongo manzana. Esperamos un momento. Y lo voy a guardar este shapefile en el mismo directorio. Ya vamos a guardarlo acá. Le digo centroide.
centroide. Ya, es un proceso muy simple. Incide, le digo OK y ya tengo el centroide, ¿ya? Esto ya hemos visto en la parte básica, ¿no? Y ahora, ustedes utilizan bastante la herramienta buffer. Entonces, análisis, proximidad, y acá tenemos buffer. Por ejemplo, voy a utilizar esta herramienta. Ya, estoy utilizando herramientas ya. Y le pongo centroide. Y acá lo guardo, le digo buffer de 50 metros. Ya, vamos a poner guardarlo. Y acá le pongo 50 metros. Y lo demás lo dejo tal como está, ya. OK. Ya tengo el resultado. Pero ahora, tú quieres este resultado hacerlo con Python. Ya, no hay un problema. Acá en proceso, acá tenemos resultados de lo que has realizado. Acá está el resultado. Vamos a ir a la operación. Acá está buffer. Y acá te da todo el input. ¿Ve? El input, datos de entrada. Environment, las extensiones si tú hubieras cambiado también environment. Las propiedades, ¿no? Cada herramienta cuando tú lo ejecutas, acá tienes environment. Ya, las propiedades puedes modificar ahí también. Ya. Acá tienes mensajes si te ha salido algún tipo de error, ¿no? Entonces, pero esta herramienta, anticlic derecho, puedes copiarlo a Python. ¿Ve? Entonces, esta herramienta puedes copiarlo en Python. Y acá en proceso, acá tienes Python. Y acá lo puedes pegar. ¿Ve? Toda esta herramienta, acá está. Pero acá un poco que vas a tener un poco no notorio de la información para que aprendas. Porque acá en la consola, esta es una consola solamente. No te ayuda mucho a distinguir las informaciones. Por ejemplo, acá está numeral, ¿no? Vendría a ser comentario esto. Todo esto lo borro. Esta también es comentario hasta acá. Y acá recién está la parte de la función, ¿ve? ARPY. Punto buffer análisis. Y de ahí te dice el input feature. Agrega un feature y ha agregado centroide, ¿correcto? Y después te dice el dato de salida. ¿Cuál es el dato de salida? Esta es la ruta donde ha guardado. ¿Ve? Y después te dice buffer distancia. ¿Cuál es el campo de datos de distancia? 50 metros le hemos puesto. ¿Ve? Y lo demás es por defecto lo hemos dejado. ¿Ve? Entonces, esta es la herramienta. Ya. Si tú lo cambias, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, acá he agregado el centroide. Ahora le voy a decir a 100 metros. Vamos a guardarlo ahí mismo. Pero ahora le digo 100 metros. Acá le estoy diciendo que me guarde a 100 metros. Y acá lo cambio. La distancia le pongo 100. Y ahora lo ejecuto. Miren, ahí mismo. La función y un enter. Y ya está el proceso. ¿Ve? Es de forma sencilla. Como yo ya he modificado solamente lo que quería. Ya me he exportado el buffer a 100 metros. Y le he cambiado el número acá, en vez de 50 le he puesto a 100 metros. ¿Ve? Es de una forma rápida este proceso, ¿no? No hemos demorado en realizar al entrar al Arturbooks, al ejecutarlo, buscar la herramienta, no, sino directo al código, cambiarlo y ejecutarlo, ¿no? Ahora les voy a enseñar algo intuitivo. Python, con esto. Python tiene sus potencialidades, ¿ya? Uno es generar bucles, generar funciones, generar interacciones. Entonces eso le hace más potente a la información. ¿Qué tal te dicen, no? Tienes 100 shapefiles y esos shapefiles vas a tener que hacer un análisis a cada uno. Pero ese análisis que lo realizas, ves que es el mismo proceso. Has utilizado 10 herramientas, ¿no? De las 10 herramientas has hecho algunos filtros. Entonces, y así vas a hacer a todas las 100 shapefiles. Entonces te va a tomar un tiempo de, por ejemplo, de 5 días, ¿no? Pero ese proceso, si tú lo generas un código, le haces un bucle que va a ir buscando cada shapefile y va haciendo una limpieza al archivo, pero las condiciones que tú le estás generando. Por eso saber programación es qué le estás poniendo y para qué, ¿no?
esto te va a ayudar bastante en los procesos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ya didáctico utilizando un bucle, y a ese bucle vamos a decir las cantidades de shapefile que nos genere solamente, por ejemplo, de un buffer, ¿no? Ya. Y para ello voy a utilizar acá el Python Win y vamos a hacer un bucle, ¿no? Ya. Lo primero, una lista. Vamos a poner una lista de distancia, ya. List-distancia. Ya. Esta es una variable, estoy generando una variable. Voy a cerrarlo. Por ejemplo, la distancia de, vamos a poner que comience de 200, después 150, 100, después que me genere 50, y de ahí 25, y 10. Entonces tengo esta lista, ya, lista de distancia. Pero si te das cuenta, al utilizar la herramienta, lo pone esta opción, ¿ve? Esta opción. Entonces tú tienes, cuando tú vas a generar la lista, entonces tiene que ser dato tipo texto. Dejas un espacio, ya. Generas esta lista, dejas otro espacio, pero acá he dejado dos espacios, entre comillas, ya. Correcto, cerramos, listo. ¿Ve? Entonces has generado una lista de texto, ya, de las distancias, un enter y ya está. Ya está guardado esta lista de distancia. Ahora, el shapefile de entrada. Vamos a poner SHP de entrada. ¿Cuál es el shapefile de entrada? Pones R, entre comillas, pones el directorio, vamos a poner acá, escritorio SHP. ¿Cuál es el shapefile? ¿No? Vamos a buscarlo y vamos a poner el centroide. Este es el centroide. Y hay uno que te dice .shp. Esto le decimos ante clic derecho propiedades y le decimos seguridad. Y copiamos toda esta ruta que está en la parte superior. Control C y aceptamos. Este es el directorio donde está el shapefile. Correcto. Enter y ya está guardado esa variable. ¿Ya? Pero esa variable es un dato tipo texto, string también. Pero str nada más, ¿no? Pero si quieres preguntarles, no hay problema. Vamos a preguntarle shape entrada es un str, es un texto, ya, pero ese texto está almacenando la ruta del shapefile, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Python, ¿no? Te va a ir guardando la información. Ahora, quieres generar una información de bucle utilizando esto y vas a utilizar ARPy, ¿no? Ya hemos generado ARPy y lo voy a decir for vamos a poner i, que va a ser la interacción in la lista, en la lista, ya. Y vamos a ver primero, antes de realizarlo, vamos a poner dos puntos y acá ya me genera estos espacios, ya, y le pongo print i, ya, para ir viendo el bucle for, y un enter y me devuelve, ¿ve? El for i, distancia i en la lista, y me imprime los resultados 200, 150, 100, 50, 25 y 10 metros, ¿no? Entonces ese es el bucle. Entonces me ha buscado la información. Ahora voy a hacer de nuevo, pero ya voy a utilizar signo y le digo i in lista distancia, ¿no? Dos puntos, ya. Entonces acá un enter y le voy a decir ahora acá le voy a decir la distancia. ¿Cuáles son las distancias? Acá voy a poner que me genere una variable distancia igual y me va a imprimir la i. Esto vendría a ser distancia, la i. Enter. Ya, entonces ya tengo la distancia. Ahora, después de esa variable distancia que me genera el nombre de salida.
nombre de salida. Igual. ¿Cómo va a ser el nombre de salida? La ruta. Acá vamos a generar la ruta. Ya. Acá era para generar una ruta de salida. No he puesto la ruta de salida. Ya. Ahí vamos a borrar todo esto. Ya. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya. Ya. Enter. Ruta solamente le voy a poner ruta de salida donde se va a guardar los archivos de shapefile, ¿no? Entonces le voy a decir una carpeta, ya, una carpeta dentro de esa SHP resultado. Vamos a guardar resultados, ya, enter. En esta carpeta se va a guardar toda la información. Entonces le digo acá R y esta es la ruta y un enter. Ya está guardado la ruta. Ahora sí le digo for in y le digo la lista distancia, dos puntos y un enter, y acá pongo el nombre, ¿no? La distancia es igual a i, ¿no? Ya, acá me va a imprimir cada uno de ellos, correcto. Y después el nombre del shapefile de salida. Entonces acá voy a poner la ruta más, entre comillas, este enlace dos veces más, y acá pongo el nombre ya de la salida. Por ejemplo, buffer subguión más, y le pongo la distancia, ya, la distancia. Acá es i, ¿ya? I. No se vayan a olvidar, acá es i, lo mismo que esto, ya. Y la distancia. Correcto. Y un enter. Ya tengo el nombre. Ahora utilizo la herramienta. ¿Cuál es la herramienta? ARPy. Análisis. ¿Ya? Entonces vamos a poner esto. Esto ponemos acá. Y primero, ¿qué vas a poner? La shapefile de entrada. Esto es el shapefile de entrada. Ya. Coma. Después que me dicen, ya, has puesto el shapefile de entrada, el dato de salida. ¿Cuál es el dato de salida? Es un nombre del shapefile. Entonces vamos a poner el nombre del shapefile. Esto es el nombre del shapefile, correcto. Coma. Después me pregunta el nombre del shapefile. Me pregunta la distancia. ¿Cuál es la distancia? Entonces acá le digo, coma, y acá está la distancia. Coma, distancia. Y de ahí lo demás es por defecto. Ya, por defecto. Entonces acá lo cierro. Ya, enter. Y le voy a decir print. Resultado, entre comillas. Resultado terminado. Dejo espacio más y le digo del buffer distancia. Ya, me va a concatenar esto. Y listo, ya está. Ahora le hacemos correr. Miren lo que va a pasar. Se va a generar toda esta información acá en resultados, ¿no? Enter y enter. Y ya está realizando el proceso. Vamos a verificarlo. Ya me ha generado, ya me ha generado los buffers de la información de 10 metros, 25, 50, 100, 150 y 200, ¿no? Le pongo por tipo de datos para agregar todos los SHP. A ver, vamos a buscar. Acá están los SHP. Esto voy a seleccionarlo y lo puedes cargar en el ARMAP. ¿Ve? Entonces ya tienes generado, ¿ve?, los buffers utilizando solamente esta herramienta, ¿no? ¿Ve? Entonces muy didáctico esta parte, ¿no? Muy didáctico la parte de la información, ¿no? Ya, ahora les voy a enseñar otra forma, pero utilizando rangos, ¿ya? Entonces vas acá, por ejemplo, le vamos a decir nuevo, le voy a poner nuevo, Python script, ok, te va a abrir esta ventana.
Y vamos a poner acá import ARPY. Ya, primero voy a utilizar esto. Y podemos poner comentario, ya, numeral, importar, vamos a poner más amplio para que puedan verlo. Importar librerías, ¿no? Ya, ARPY de Python. Y de ahí le voy a poner numeral. Después los datos de entrada. Ya, datos de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? Vamos a poner acá este dato de entrada. Siguiente, voy a generar la ruta donde se va a guardar. Ahora le voy a poner otra carpeta, ya, para que vean. Ruta de guardado de la información, ¿no? Donde se va a guardar. Entonces yo le digo acá otra carpeta, shapefile, lo voy a crear una carpeta llamada salida y acá lo copio, borro todo esto y ya tengo donde se va a almacenar, ¿no? Ya tengo el dato de entrada, dato de salida y me faltaría la lista de distancias, ¿no? Pero la lista de distancias voy a generar en el bucle for. Entonces acá voy a generar. Entonces, ¿cómo vas a generar? A ver, vamos a poner for, voy a poner in, y acá hay uno que dice range. Abres paréntesis y le voy a decir que comience de 5, que vaya hasta el 101 y de 5 en 5. Quiere decir que va a ir de 5 en 5 aumentando la información, ¿ya? Y eso va a ser muy didáctico. Vamos a poner 2 puntos y enter. Y acá le pongo el nombre. Vamos a poner distancia, ¿qué digo? Vamos a poner distancia. Pero lo que te va a imprimir acá va a ser el número 5. Voy a poner i, va a ser el número 5. ¿Ya? Pero nosotros queremos que vaya en meters. Entonces, este número 5 tienes que convertirlo en str. ¿Ya? A un string. Y lo vas a concatenar. A ver, vamos a poner la suma. Más. Acá está la suma. Vamos a poner más. Y pones el nombre. Esto. Entonces, entre comillas, dejas un espacio, entre comillas pones meters. Pero esto se va a juntar muy apegado. Entonces, un espacio. Y listo. Ya tienes la distancia de cada uno, ¿no? De 5 metros. Correcto. Ahora el nombre. El nombre de salida. Acá está correcto. Miren, esto sí nos va a funcionar. Enter. Nombre del shapefile. La ruta, correcto. 2 paréntesis, correcto. Buffer, correcto. Subguión. Y la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es esta. Y de ahí un enter. Ahora, quieres utilizar la herramienta. Esta es la herramienta de ARPY. Buffer Analysis, Shade de entrada, que vendría a ser el centroide, correcto. Y el nombre de shapefile, que vendría a ser esto, que va a ir generándose con este bucle, se va a generar las distancias. Y acá están las distancias ya de cuánto es, ¿no? De cada uno. Y enter. Y ya has generado el bucle, ¿ve? Ya está generado el bucle. Y ahora le puedes decir todo esto, esta información que has generado acá, lo puedes correr, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta información que tú has ido generando, vamos a correrlo, ¿no? Y le hago clic, acá hay un play. A ver, me dice el nombre. Tengo que guardarlo, este script. Vamos a guardar. Me dice abrirlo. Vamos a hacer correr nomás. Ya, vamos a cargarlo acá. Ya, vamos a limpiarlo todo esto. Vamos a limpiarlo. A ver, vamos a formatear. Clear todo. Correcto. Y acá podemos copiarlo, todo esto que hemos ido generando. Ya, voy a copiarlo todo. Y acá lo puedes pegar.
Ya lo voy a borrar esto. Vamos a borrarlo. Correcto. Y ya le he copiado esta ruta. Y acá lo pegamos, ¿no? Y un enter. Y ya está realizando el proceso. ¿Ve? Y ya está el proceso. Entonces, ¿qué te ha generado? ¿Ve? Te ha generado todo esto. ¿Ve? Todo esto te ha generado. De 5 en 5 ha ido aumentando hasta llegar a 100 metros. ¿Y dónde se ha guardado toda esa información? Acá le has dicho, ¿no? ¿Ve? ¿Ve? Por eso es muy importante tener este proceso, ¿no? Realizarlo, ¿no? Y ya has generado una gran cantidad de archivos de shapefile, ¿no? Ahora, les voy a enseñar a generar una herramienta. Por ejemplo, en ArtToolbox tú puedes crear una herramienta. Vamos a ir acá. Por ejemplo, dentro de la carpeta shapefile voy a generar un toolbox. Ya, vamos a poner herramienta. Enter. Y dentro de herramienta voy a generar un toolset. Y voy a poner geomática. ¿Ya? En el curso bastante hemos hablado de Model Builder. Vamos a generar un Model Builder, algo simple nada más. Voy a ir en propiedades del modelo y acá pongo buffer análisis. ¿Ya? Y acá pongo proceso de análisis buffer. ¿Ya? Acá una descripción, proceso de análisis buffer. Y listo. Y acá vienen los parámetros, Embrymet, la ayuda, interacciones. ¿Ya? Esto lo dejamos tal como está, aplicar y aceptar. ¿Ya? Lo que quiero enseñarles acá es, vamos a generar ya herramientas. Por ejemplo, el centroide, lo jalo. Y le digo al análisis, proximidad y buffer. Vamos a generar acá con un modelo las herramientas y después esto lo vamos a exportar en Python. ¿Ya? Entonces esto lo conecto con esto, input feature, y en buffer le digo 100 metros. Ya le digo OK. El primero le pongo parámetros para que me salga herramienta y el segundo el parámetro de resultado. Voy a guardarlo, le digo que sí. Y ya tengo acá la herramienta de proceso análisis buffer. Haces un clic. Pero quiero cambiar la distancia. También podemos agregar la parte de distancia, ¿no? Editamos y acá clic derecho en buffer, los parámetros y le decimos distancias. Y acá, a ver, esto vamos a quitarlo. A ver, no se he eliminado esto. Input, correcto. Acá la distancia, vamos a cambiar el nombre. Distancia. Ok, y acá ya está la distancia 100 metros, ¿no? Y esto desactivo parámetros, pongo la distancia de parámetros y la final esto, ¿no? Vamos a guardarlo. Ahora sí lo ejecuto. ¿Ve? Ahora tengo centroide. Una distancia de 100 metros se va a generar. Automáticamente lo voy a dejar, ¿ok? Y ya está el proceso. Pero esto es uno solo, ¿no? Ya. Y cuando tú generas en Model Builder, lo bueno de esto es que tú puedes exportarlo. Vamos a editarlo. Mira, vamos a editar de nuevo. Este modelo puedes exportarlo a Python. Entonces voy a exportarlo a Python. Vamos a exportarlo a Python y le digo en escritorio, le digo buffer. Ya está exportado a Python. Vamos a cerrarlo. Y esto podemos abrirlo. Vamos acá. Y le digo archivo, abrir. Y vamos a abrir el buffer. Vamos a abrirlo y acá lo tenemos. Ya, esto anterior lo voy a dejar ahí. Ya lo voy a dejar ahí. Y vamos a verificar acá. Miren, te dice acá, todo esto es comentario ya. Hasta acá lo voy a borrar y vamos a dejar acá. Proceso, análisis buffer, correcto. Importar módulo, ARPA ha importado, ¿no? Y acá hay un 0. Que te quiere decir que ha agregado el centroide, el primer parámetro que ha agregado de texto. ¿Ya? Y acá ha especificado que automáticamente el centroide sea. Entonces vamos a borrar eso. Después es la distancia. 1, ¿qué distancia has puesto? ¿No? Acá pones la distancia. También por defecto, ¿no? Y después
has realizado el proceso centroide buffer. Este es el dato de salida ya. Ya, esto lo borro también, ¿no? ¿Ve? Y esto vamos a borrarlo. Y de acá recién viene el proceso, ¿ve? Entonces nosotros podemos generar una herramienta utilizando esto. ¿Ya? La distancia vamos a generar nosotros. Entonces, anteriormente ya habíamos hecho, vamos a poner esto a un costado y nos vamos a ayudar con el anterior, con esto. Entonces vamos a ponerlo así. Miren, acá está el centroide, ya estamos cargando el archivo centroide, ¿ya? Entonces ya tenemos el centroide y le voy a decir que me busque, ya está el centroide, la ruta. La ruta puede ser una carpeta. Entonces, esa carpeta podemos nosotros seleccionarlo. ¿Ya? O también en forma automática, ¿no? Solamente ponemos el centroide que nos dé el resultado, ¿no? Ya vamos a poner el bucle ahora. Y la ruta, vamos a poner acá la ruta. Ruta de salida, vamos a poner acá. Y acá voy a generar otro archivo shapefile, la carpeta de Python, ahí está, esta. Le voy a decir acá que me genere todo en la carpeta de Python. ¿Ya? Y listo. Acá tengo la ruta. Y después que me genere el bucle. Ya, copiamos todo esto. Plum, lo pongo acá, que me genere el bucle. Y este centroide, ya, esto es muy importante. Dato de entrada, acá va a ser SHP de entrada, ya no. Si no pones el centroide, ya estás utilizando el centroide acá. El nombre shapefile sí va a ir generando automáticamente. Esto ya no te serviría. Ya. Lo eliminamos y ya está todo el proceso. Y al final que me imprima print. Vamos a ampliarlo esto. Y acá print. Y el resultado, ¿no? Print. Buffer distancia. Vamos a poner proceso terminado. Proceso terminado. Y listo. Ya está. Y este buffer vamos a guardarlo. Ya está guardado. Vamos a cerrarlo. Y voy a verificar, ¿ya? Acá está el buffer, vamos a abrir, esto podemos abrir también con bloc de notas y verificamos que sí se ha cambiado. Entonces vamos a generar de 5 a 101 de 5, ¿no? ¿Ya? Y vamos a generar ahora una herramienta dentro de acá. Y le voy a decir agregar nuevo y le digo script. Esto es para agregar ya con Python. Y le digo, ¿no? Esto es un bucle de buffer, ¿no? Buffer. Ese es el nombre, así lo ponemos. Y acá ya ponemos, ¿no? Proceso de buffer for. Vamos a poner. Acá una descripción, ¿no? Análisis de proceso de zona de influencia. Listo, pongo siguiente. Acá te va a pedir el script. Acá ponemos el script de buffer. Ya está, ponemos siguiente. Y el primero, ¿no? Que vendría a ser es el centroide. El centroide, ¿qué es? El tipo de dato es un dato tipo feature layer, ¿no? Porque es un capa vectorial, ¿no? Feature layer. Y acá en dirección input, porque es dato de entrada, ¿no? Y finalizar. Ya tengo el proceso. Haces doble clic, solamente te va a pedir el centroide y lo demás ya lo ejecutas. Mira, pones centroide. Y todo en la carpeta de Python se va a generar ya las herramientas. Pones OK y ya está generándose. Vemos, acá ya se generó. ¿Ve? Todo el proceso ya se generó en la carpeta y he utilizado Python, ¿no? Le digo tipo de dato y acá tengo los archivos, ¿ve? Que se ha generado, los SHP, ¿no? De 5 metros hasta 100 metros. Lo cargo y ya está. ¿Ve? Me sale así de esta forma. Vamos a poner 5 hasta el 70. Y esto puedes ir modificándole, ¿no? Esto pones acá y ahí lo tienes, ¿no? ¿Ve? Entonces ya has hecho un proceso de generación de herramientas, ¿no? Y esto pues, todo esto puedes unirlo, ¿no?
todo de 5 metros también, ¿no? Puedes unirlo y le dices OK y ya lo tienes en uno solo, ¿no? Acá también, ¿no? Y Python también puede trabajar entrando a su tabla de atributos, ¿no? Esta tabla de atributos lo manejan bastante como DataFrame. ¿Ya? DataFrame vendría a ser manejo como tipo Excel para ciencia de datos. Te va a también graficar la parte estadística. Entonces las descripciones del shapefile. ¿Ya? Esto ha sido una parte para que ustedes tengan una noción de cómo utilizar Python 2.7 en ArcGIS 10.8.2, ¿no? Ya. Pero les recomiendo ya actualizarse con este software. Ya hay un software ArcGIS Pro que trabaja ya con Python 3 y Python 3 está trabajando mejor las herramientas. ¿Ya por qué? Porque ya trabajas con Jupyter Notebook, puedes trabajar con Jupyter Lab, puedes instalar más paquetes, puedes trabajar dentro del ArcGIS Pro con Google Earth Engine, ¿no? Google Earth Engine es una plataforma que trabaja bastante con datos espaciales para teledetección y también SIG, ¿ya? Este es el curso de Sistema de Información Geográfico con ArcGIS Pro. También vemos de Model Builder, Python, pero este Python ya es la versión 3. ArcGIS Pro acá se va a ir actualizando las mejores informaciones. Entonces, cualquier cosa, cualquier consulta me pueden realizar para ustedes den comienzo a este programa. Saludos, nos vemos en las siguientes clases.